François Papadoc Duvalier, 1907-1971, fue uno de los dictadores más notorios de la historia contemporánea de Haití. Su régimen, que se extendió desde 1957 hasta su muerte en 1971, se caracterizó por un autoritarismo extremo, la represión sistemática de opositores políticos y el uso del miedo como herramienta de control social. La ascensión de Duvalier al poder no puede entenderse sin analizar el contexto político, social y cultural de Haití en la década de 1950, un país marcado por profundas desigualdades, tensiones raciales y una élite tradicional dominada por descendientes de colonos franceses. Duvalier comenzó su carrera como médico, especializándose en pediatría, de ahí su apodo de Papadoc. Sin embargo, su verdadera influencia y notoriedad se consolidaron cuando incursionó en la política. En un país con una larga historia de inestabilidad política, golpes de Estado y gobiernos efímeros, Duvalier logró capitalizar el descontento popular mediante un discurso populista dirigido especialmente a la población negra rural, conocida como Noirs. Prometió una serie de reformas que apelaban al nacionalismo y a la reivindicación de la identidad cultural afrohaitiana, lo que le permitió ganarse el apoyo de amplios sectores de la población, mientras mantenía una hostilidad abierta hacia la élite mulata que históricamente había dominado el poder político y económico. El ascenso de Duvalier culminó con su elección como presidente en 1957. Su victoria electoral, sin embargo, no significó un paso hacia la democracia, más bien, fue el inicio de un régimen que transformaría a Haití en un estado profundamente autoritario. Duvalier consolidó su poder mediante una combinación de populismo, manipulación de la religión vudú y violencia política organizada. La utilización de símbolos vudú no solo fortaleció su imagen como un líder casi místico y carismático, sino que también le permitió justificar medidas represivas como un mandato casi sobrenatural, creando un clima de miedo y obediencia casi total. Uno de los instrumentos más notorios de su régimen fue la creación de los Tonton Macoute, una policía política paramilitar fundada en 1959. Esta organización, oficialmente llamada Milice de Volontaires de la Sécurité Nationale, MVSN, se convirtió en un mecanismo central de represión. Los Tonton Macoute operaban fuera de los límites de la ley, ejecutando detenciones arbitrarias, torturando y asesinando a opositores políticos y a cualquier persona percibida como amenaza para el régimen. La presencia de esta fuerza generó un clima de terror que se extendió por todo el país y debilitó cualquier intento de resistencia organizada. A diferencia de otros cuerpos policiales tradicionales, los Tonton Macoute respondían exclusivamente al dictador, consolidando así su control absoluto sobre la seguridad y la política. El régimen de Duvalier también se caracterizó por su capacidad de manipular las estructuras del Estado para perpetuarse en el poder. Una vez consolidada su autoridad, promovió una reforma constitucional en 1964 que le permitió proclamarse presidente vitalicio, eliminando cualquier posibilidad de competencia electoral. Esta medida, acompañada de un control férreo sobre el Congreso y el Poder Judicial, institucionalizó su dictadura y transformó a Haití en un régimen personalista donde la figura de Duvalier se confundía con la del propio Estado. En el ámbito económico, el régimen mostró un carácter altamente centralizado y clientelista. Aunque Duvalier adoptó políticas populistas que prometían mejorar la vida de los pobres, en la práctica su gobierno favoreció el enriquecimiento de un círculo cercano de colaboradores y familiares, mientras que la mayoría de la población rural y urbana permanecía en la pobreza extrema. El clientelismo se convirtió en una herramienta para garantizar lealtades, distribuyendo recursos y empleos estatales a quienes demostraban fidelidad al dictador. Esto profundizó la desigualdad económica y reforzó un sistema de dependencia que limitaba la autonomía de la sociedad civil. El racismo y la discriminación también jugaron un papel importante en la política de Duvalier. Su régimen promovió una identidad nacional basada en la cultura afrohaitiana, pero al mismo tiempo reforzó divisiones raciales y sociales que históricamente habían fragmentado el país. La hostilidad hacia la élite mulata, vista como representante de intereses extranjeros y colonialistas,
permitió a Duvalier movilizar a las masas en torno a un enemigo común, consolidando así su poder mediante la polarización social. Otro aspecto clave del régimen fue la manipulación de la propaganda y la imagen del líder. Duvalier se presentó como un protector del pueblo y un salvador nacional, utilizando tanto los medios de comunicación como la tradición oral para construir un culto a la personalidad que perduraría incluso después de su muerte. La mezcla de populismo, autoritarismo y misticismo convirtió a Duvalier en una figura casi inalcanzable, dificultando cualquier intento de crítica abierta y fortaleciendo su control psicológico sobre la población. En términos internacionales, Duvalier mantuvo relaciones pragmáticas con potencias extranjeras, especialmente Estados Unidos, que a menudo apoyaron su régimen debido a su postura anticomunista durante la Guerra Fría. Esta relación le permitió recibir asistencia económica y militar, a pesar de las denuncias de violaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, Duvalier cultivó una política de aislamiento selectivo que le permitía controlar la influencia extranjera en Haití y reforzar la narrativa de independencia nacional. A la muerte de François Duvalier en 1971, su hijo Jean-Claude P-Vidal Duvalier heredó el poder, perpetuando un régimen familiar que continuó con muchas de las prácticas represivas y clientelistas de su padre. La dictadura de Duvalier dejó profundas cicatrices en la sociedad haitiana, el país quedó marcado por décadas de violencia política, debilitamiento institucional, corrupción y desigualdad económica. La herencia del régimen también afectó la cultura política de Haití, fomentando la desconfianza hacia las instituciones y consolidando patrones de autoritarismo que influyeron en la política del país durante generaciones. El legado de Duvalier se estudia hoy como un caso emblemático de dictadura personalista en América Latina y el Caribe. Su régimen demuestra cómo un líder puede utilizar la combinación de populismo, represión, manipulación cultural y control de las instituciones para mantener el poder durante décadas. Además, evidencia los riesgos de debilitar el Estado de Derecho y concentrar el poder en una sola figura, subrayando la relación entre autoritarismo y desigualdad estructural. En conclusión, François Papa-Doc Duvalier representa uno de los ejemplos más extremos de dictadura en el siglo XX. Su ascenso y consolidación en el poder reflejan tanto las vulnerabilidades históricas de Haití como la eficacia de estrategias de control social basadas en el miedo, la propaganda y la polarización racial. La combinación de represión brutal, clientelismo, manipulación cultural y centralización del poder convirtió a Duvalier en un dictador temido y controvertido, cuyo impacto se sigue sintiendo en la historia política y social de Haití. La dictadura duvalierista sirve como advertencia sobre los peligros del autoritarismo, la concentración del poder y la erosión de las instituciones democráticas, recordando que la estabilidad política no puede depender de un solo individuo ni de un sistema de terror personalista.